Hola, ¿qué tal amigos de Fermat? Les habla el profesor César Acevedo. En esta ocasión vamos a ver la composición de funciones antes de iniciar con el teorema de derivación de regla de la cadena. Hay que ver un poco de esto para que quede muy claro el contexto. La composición de funciones se expresa mediante este operador circulito, ¿sí? Que significa f compuesta en g de x, que no es otra cosa que evaluar a f con g de x, ¿sale? Yo lo llamo a veces, para que quede más claro, rellenar, ¿no? No es lo correcto, pero para que se entienda. O sea, a f, ¿sí? Lo vamos a rellenar con la función g de x, ¿sale? Esto es operacionalmente lo que vamos a hacer. También puede ser que nos pidan g composición f, hay que decir que la composición de funciones no es conmutativa, ¿sale? Entonces aquí a g la vamos a rellenar con f de x, que significa que no sea conmutativa, que estos dos resultados no tienen por qué dar lo mismo, ¿sale? Muy bien, vamos con, nos dan dos funciones, se entiende más cuando tenemos un ejemplo, tenemos f de x y g de x, ¿no? Estas son las reglas de correspondencia. Y nos piden que encontremos f composición g. Lo definimos, ¿sí? Decimos que f composición g no es otra cosa que f evaluada con g de x. Lo que hacemos es que a la función f la rellenamos con g de x, ¿sale? Muy bien, entonces partimos de la función f de x. Primero hay que partir de la función que nos están dando. F de x, escribimos su regla de correspondencia, que sería raíz cuadrada de 2x menos 4. A continuación, lo que hacemos es expresar f con posición g, o sea, a la función f la evaluamos, la rellenamos con g de x. ¿Qué significa evaluar? Que donde veamos x en la regla de correspondencia, lo sustituimos por g de x, ¿sale? Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 2, ¿sí? Abrimos un huequito donde veamos a x y escribimos g de x. Ahí está, ¿sale? G de x y ya nos queda aquí menos 4. Muy bien. Ahora sustituimos quién es g de x. Tenemos la regla de correspondencia, por lo tanto podemos sustituirlo. Y nos quedaría que g de x sería 2 por, pero sí sabemos quién es g de x. G de x es menos 5 sobre x, ¿no? Todo esto menos 4, ¿sale? Aquí ya se acabó, digamos, la operación de composición de funciones. Lo que vamos a hacer es, a continuación, algebrita, ¿no? Para rearreglar esto, ¿sí? Hay que ver que aquí hay un 1 abajo, ¿sale? Entonces, este 2 está multiplicando a menos 5 entre x, entonces multiplica 2 por menos 5, ¿sale? Me daría menos 10, y 1 por x, pues me daría x, ¿no? ¿Sí? Este 4 pues tiene un 1 abajo, de tal forma que nos ayude a expresar con un solo denominador. Entonces aquí apliquemos el cruzado, sería este por este, luego sería este por este, y el mínimo común múltiplo serían este por este, ¿no? Método de la carita feliz. Entonces me quedaría f compuesta en g de x, quedaría de la siguiente forma. Entonces quedaría raíz cuadrada, ¿sí? Ya lo podemos expresar con un solo denominador. Voy a poner la raíz un poquito más arriba. Muy bien. ¿Sale? Entonces expresamos menos 10 por 1 me da menos 10, menos 4 por x me da menos 4, y x por 1 me daría x. Y este sería el resultado de f composición g de x. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplito. En este caso nos piden, dadas las mismas funciones, ahora g composición f. Lo expresamos. G composición f significa rellenar a g con f, o sea, evaluar, lo correcto es evaluar, ¿sale? A g lo evaluamos con f de x, ¿sale? Partimos de la función g de x,
que es menos 5 sobre x, ¿no? Ahí está. Después lo que hacemos es a la función g evaluarla con f de x. Es decir, donde veamos x, colocamos f de x. Aquí hay una x, pues aquí colocamos f de x. Y a continuación lo que hacemos es sustituir a f de x por su regla de correspondencia, su expresión matemática, que sería menos 5 sobre f de x, que sería raíz cuadrada de 2x menos 4. Y estos serían los resultados de estos ejercicios, ¿no? Vamos a colocar acá los resultados. Vamos a ver. Vamos a colocarles aquí su cuadrito de resultado. Este sería el resultado de este. Y este sería el resultado de este, ¿no? Entonces ya tenemos los dos resultados de la composición de funciones. F composición G, este es el procedimiento. G composición F, este sería el procedimiento. Y esta sería la regla de correspondencia, ¿sí? La expresión matemática que define a G composición F y aquí a F composición G. Muy bien, pueden escribir y ahorita vamos a ver otros ejercicios. Voy a dar la siguiente página. Muy bien. Y en este caso nos están pidiendo expresar una función como una composición de dos funciones. ¿Sale? No nos definen ahorita quién es esta función. O sea, no tenemos una notación. ¿Sí? Las notaciones donde podemos utilizar letras minúsculas, F, G, H. También podemos utilizar a la letra U o a la letra V para hacer notación de funciones, ¿no? Entonces vamos a decir que esta función le vamos a llamar f de x, ¿sale? Quedaría 1 entre x cúbica menos 5x menos 7, ¿sale? Aquí vamos a definir una nueva función a la cual vamos a utilizar estas dos letras, tanto u como v. Vamos a definir una nueva función u de x, ¿sí? De tal forma que pueda estar contenida aquí, ¿sale? Generalmente aquí vamos a escoger lo que esté dentro de las potencias, lo que esté dentro de los argumentos de las funciones trascendentales, lo que esté dentro de una raíz, ¿sale? Lo que esté como argumento, en este caso de las exponenciales. No se preocupen, vamos a hacer muchos ejercicios porque entender el cambio de variable es sumamente importante para las integrales, ¿sale? Entonces es un proceso de transformación. Esto es para entrar un poco en contexto y poder tener claro cómo se definen los teoremas de derivación para regla de la cadena, ¿sale? Entonces aquí lo que está dentro de la potencia sería x al cubo menos 5x menos 7, ¿sale? Esta es la nueva función. Entonces si vemos, si nosotros sustituimos, ¿sí? Sustituimos, ¿sale? Si nosotros sustituimos a x cúbica menos 5x menos 7 por u de x, me quedaría aquí u de x, ¿sale? Elevada abajo a la cuarta y arriba tengo un 1, ¿no? Pero aquí lo que hicimos es que a f lo estamos rellenando con u de x. Y ya nos quedó como la composición de dos funciones. F composición u de x, ¿sale? Me quedaría de esta forma, ¿no? 1 entre, ¿sí? U de x a la cuarta. Pero bueno, déjenme acá expresarlo, ¿no? ¿Sí? Si se fijan, toda la función está contenida, ¿sí? En f. Lo estoy sustituyendo, ¿sale? Entonces así lo podríamos expresar, ¿no?
¿Quién es u de x? X cúbica menos 5x menos 7. ¿Sale? Esto es verlo como una composición de funciones. Voy a expresar la 2. En este caso, pues voy a utilizar otra notación. Este sería g de x. Sería igual a 4 entre e a la 2x más 1. Voy a definir otra función v que también dependa de x. Sería igual a 2x más 1. ¿Sale? Y en este caso, a g la voy a rellenar con v. ¿Sale? Y esto sería igual a 4 entre e, ¿quién es 2x más 1? V de x. Ahí está. ¿Sale? Esta sería la composición. ¿Sale? Ya me quedaría. Muchas veces se suele omitir, dado que estamos trabajando con la variable independiente x, se suele omitir u de x, ¿no? Ya se entiende que u va a depender de x o que v va a depender de x. ¿Sale? Y simplemente se toma como otra variable. O sea, aquí vamos a definir, por ejemplo, a u como 1 menos x. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si esta función está definida como, vamos a usar otra notación, h de x, vamos a suponer que la notación para esta función es h de x, logaritmo natural de 1 menos x, ¿sale? Si nosotros definimos a u como 1 menos x, pues ya se da por hecho que h pues está evaluada en u, y me quedaría logaritmo natural de u. Y ya se omite esto de x, ¿sale? Pero hay que entender que viene de una composición de funciones, ¿eh? De aquí podemos definir a v, por ejemplo, simplemente ya sin hacer la notación de x, porque se sobreentiende que estamos trabajando con x como variable independiente. Definimos como x menos 1 entre x más 1, ¿sale? Vamos a usar la notación, no sé, g de x para esta función, g de x para esta función, me quedaría como, bueno, g de x igual a la raíz cuadrada de x menos 1 entre x más 1, ¿sale? Entonces, al momento de hacer el cambio de variable, vemos que g está rellena con v. ¿Quién es v? X más 1 entre x más 1, entonces me quedaría raíz de v. Y ya nos podemos evitar esta notación de la composición g composición v de x, porque se sobreentiende que tanto v como u, nuestras nuevas funciones, dependen también de x, ¿no? Entonces, ya no es necesario ser tan redundante en esa parte. Así nos quedaría, ¿sí?, al momento de expresar a una función como una composición de funciones, ¿no? Fíjense bien cómo quedaría. Estos serían los resultados. Este de acá. Y este nos quedó así, ¿eh? Lo voy a poner este de acá arriba. Esta es la composición de funciones, ¿sí? Cuando una función se compone de otra. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Es un video corto donde nada más recordamos en qué consiste la composición de funciones. Esto lo vamos a estar trabajando mucho, ¿sí? Al hacer cambio de variable nos vamos a quedar un buen rato ahí. Y ahorita por el momento es necesaria esta clase para que se pueda entender cómo vamos a obtener el teorema de derivación para una composición de funciones, ¿sí? Es importante tenerlo. Vamos a trabajar sobre los teoremas de derivación y posteriormente pues vamos a usar el formulario para las derivadas para poder obtener muchas derivadas que entren muy fuerte en la parte de derivadas para que no tropiecen en el cálculo integral, ¿sale? Sería todo por el momento y hasta la próxima.